Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Nuevamente, Iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés, le damos la bienvenida. Gloria a Jesús. Hoy es un día muy especial. Hoy hacemos memoria o hacemos celebración por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Hoy vamos gloria a Dios, a celebrar la victoria de nuestro Señor. Vamos a conmemorar la resurrección. Gloria a Dios, que nos trajo la victoria a nosotros. Gloria a Dios, aleluya, por medio de la victoria de Cristo. Gloria a Jesús. Así que, así como estamos de pie, gloria a Dios, lo voy a invitar a abrir la palabra del Señor a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Lucas capítulo 24, verso 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en esta hora. Bendito Rey, bendito Dios de gloria. Venimos, Dios de la gloria, a darte toda la honra, Padre, toda la gloria y toda la adoración, Dios mío, porque tú eres digno, Dios, aleluya, porque tú eres merecedor, Padre. Dios mío, se ha llegado el momento de exponer tu palabra, Dios mío. Padre, yo ruego, Dios de la gloria, que tu palabra, Dios mío, pueda edificar las vidas, Señor. Que tu palabra, Dios mío, pueda, Dios de la gloria, ministrar, Señor, aleluya, Padre, las vidas, Dios mío. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en esta hora, Dios mío. Padre, que a través de la presencia del Espíritu Santo, tú traigas, Señor, tú traigas convicción, Señor, tú traigas seguridad, Dios mío. Padre de la gloria, que tu palabra, Dios mío, la cual tú envías, no retorne a ti vacía, Señor. Padre, que cause el efecto, Señor, que tú, Padre, necesitas que las vidas, Señor, sean afectadas por la palabra. Dios mío, para arrepentimiento y salvación, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, bendito Dios, glorifícate, Padre, glorifícate en esta hora. Dios mío, yo me pongo en tus manos. Toma mi mente, Padre. Toma mis labios, Señor, aleluya, mi corazón, Padre. Y ayúdame, Dios mío, para exponer tu palabra, Dios mío, sin que sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Dios de la gloria. Palabra, Dios mío, Padre, dirigida por tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Ayúdame, Dios mío, en esta hora. Yo me pongo en tus manos, Dios, rogándote, Dios, que tú te glorifiques, Padre, y recibe toda honra, toda gloria y toda adoración, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Dios, aleluya. Puede tomar su lugar, iglesia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Como comentaba en un principio, hoy es un día muy importante. Hoy es un día en que podemos conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día que podemos decir que en un día como hoy, que fue la resurrección de nuestro Señor, comenzó nuestra victoria. Ahí el Señor nos dio victoria juntamente con Él. Entonces, vamos a entrar en la palabra del Señor. No quiero enfocarme en todos los versículos. Nosotros conocemos la palabra en Mateo capítulo 16, verso 21. Ahí está hablada la palabra por nuestro Señor Jesucristo, hablándoles a sus discípulos y a todos los que estaban con Él ahí, hablándoles que era necesario que el Cristo padeciese, que iba a morir crucificado, pero que también iba a resucitar al tercer día. Entonces, dice aquí en el capítulo 24, verso 1, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro
trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y me quiero enfocar versos 5 y versos 6. Nosotros conocemos la palabra, conocemos el relato de la palabra a través de lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue profetizada desde el Antiguo Testamento, cómo fue profetizada también, hablada, declarada por nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tenía que padecer, que tenía que morir, pero que también iba a resucitar. Y estas personas, estas mujeres que estaban ahí en la tumba, listas para ir a ungir el cuerpo del Maestro, el cuerpo del Señor, se les olvidaron aquellas palabras habladas por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, pero se llega el momento de cuando ellas se dan cuenta que el cuerpo del Señor no está, se ponen preocupadas y están preocupadas por no encontrar aquel cuerpo. Y dice que estando ellas perplejas todavía por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, aquellos hombres que estaban vestidos de blanco, dice la palabra, que les hicieron una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Jesús. Yo le quiero dar el título del mensaje de esta mañana. El poder de la resurrección. Aleluya. El poder de la resurrección. Esta pregunta que les hacen los ángeles a estas mujeres que estaban ahí buscando al Maestro para ungirle, les preguntan: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Si Él mismo te había dicho, Él mismo había declarado que ese mismo día que ellas iban a buscarlo para ungirlo, ese mismo día Él iba a resucitar. Él mismo había declarado esta misma palabra. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Esa palabra que Jesús les había hablado, donde Él decía que el Cristo era necesario que padeciese, muriese, pero que también iba a resucitar al tercer día. ¿Qué le quiero yo hablar acerca de la resurrección de Cristo? El poder de la resurrección. El poder que hay en la resurrección de Cristo. Tal vez mucha gente diga: bueno, Cristo fue crucificado, murió y resucitó el tercer día, pero ¿eso en qué me beneficia a mí? ¿O en qué me ayuda a mí? ¿O en qué me afecta a mí? Gloria a Jesús. Tal vez piensen que solamente Cristo resucitó y hasta ahí terminó todo, que fue solamente para beneficio de Cristo el haber resucitado. Gloria a Dios. Pero yo le quiero decir que el poder de la resurrección sí afecta a la vida del cristiano, sí trae beneficio a la vida del cristiano, y quiero hablarle de algunos puntos. Gloria a Jesús. En primer lugar, es la base fundamental del Evangelio, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces ¿cuál sería la base de la predicación del día de hoy? ¿Cuál sería el fundamento del Evangelio si Cristo no hubiese resucitado? O si no hubiese habido ningún beneficio para la vida de la iglesia en la resurrección de Cristo. ¿Cuál sería entonces la base del Evangelio de día de hoy? ¿Cuál sería la base de predicar el Evangelio? Vamos a 1 Corintios, y ahí le quiero hablar, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. 12 al 14, gloria a Dios. Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, porque había dentro de la iglesia de Corintios, estaba surgiendo una enseñanza de que Cristo no había resucitado, que era una falsedad la resurrección del Maestro. Y yo le voy a decir algo en este día. En el tiempo de hoy, a nosotros nos ha tocado escuchar a gente con la misma incredulidad y con la misma falsa enseñanza de que Cristo aún no viene, de que Cristo aún no ha padecido, de que Cristo aún no ha dado su vida por la humanidad, de que Cristo mucho menos ha resucitado, que el tiempo ese todavía no se ha llegado. Y en el tiempo de Pablo estaba surgiendo una enseñanza similar.
Estaban enseñando dentro de la iglesia de Corintios algunos que se habían levantado en contra de la resurrección del Maestro. Y Pablo les dice de esta manera en el verso 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, si se está predicando de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo era posible que también se estuviese enseñando que no iba a haber una resurrección de muertos? Que si Cristo no resucitó, entonces, dice en el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estaban dando una falsa enseñanza acerca de la resurrección. Y dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Si muchos están enseñando que Cristo no ha resucitado, o si muchos están enseñando que la resurrección de los muertos en el tiempo que Cristo venga por la iglesia no es real, entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos predicando? ¿Cuál es la base de nuestra enseñanza? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Si nosotros no creemos que hay resurrección como Cristo resucitó de los muertos, entonces, ¿para qué estamos predicando el Evangelio? Es como los que andan por ahí, no voy a decir denominaciones, pero es como los que andan por ahí que dicen que no hay infierno, entonces no te molestes en predicar la palabra. ¿Para qué te molestas en predicar el Evangelio si al final de cuentas solamente vas a morir y ahí terminó todo? Pero la palabra declara que hay resurrección de muertos, que va a llegar el día, que va a llegar el momento en que va a sonar una trompeta, y dice que Dios con voz de trompeta, con voz de mando, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces no es una falacia, no es una mentira. Es un fundamento del Evangelio, es fundamento de fe, que nosotros tenemos que creer que un día, al igual que Cristo resucitó, seremos resucitados juntamente con Él. Gloria a Dios. Este es el punto fundamental del Evangelio, predicado por medio del cual nosotros hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Gloria a Jesús. Por medio de la resurrección de Cristo fue que se empezó a predicar, gloria a Jesús, esta verdad, este fundamento en el Evangelio. Gloria a Dios, por el poder de la resurrección de Cristo. Nosotros por medio, si el Evangelio no tuviera este fundamento, entonces nosotros no estuviéramos como estamos hoy. Amén. Nosotros no hubiésemos sido alcanzados para Cristo, nosotros no tuviésemos esa esperanza gloriosa de tener una vida eterna juntamente con Él el día que seamos resucitados para estar con el Señor. Gloria a Jesús. Entonces, en el poder de la resurrección, gloria a Jesús, hay victoria. Esta es la verdad más absoluta que se debe de predicar, porque de eso depende nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Fe en qué? En que un día vamos a estar con el Señor. Fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fe y esperanza de que un día vamos a estar juntamente con Él. Juntamente Dios, con Él. Aleluya. De que un día, al igual que nuestro Señor Jesucristo resucitó, así estaremos con Él por la eternidad. Gloria a Jesús. Por eso es tan importante hacer este recordatorio de este acontecimiento. Mire, gloria a Dios. En este tiempo, no quiero sonar religiosa, como muchos dicen, que cuando uno predica fuerte o cuando uno predica cosas que tal vez puedan herir los sentimientos de otro, uno se vuelve religioso. No es religioso, es predicar la verdad de la palabra. Yo le aseguro que ahorita en muchos parques están haciendo preparativos para ir a esconder los huevitos de la coneja. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo, la victoria que ahí se puede obtener a través de la fe en la resurrección de Cristo, con una coneja que pone huevos? Pero yo le aseguro que muchos de los llamados cristianos también están participando de eso. Hay mucha iglesia también participando del paganismo que se está viviendo en el tiempo de hoy. No se trata de la coneja y de los huevitos escondidos dentro de un parque, dentro de tal vez del zacate, no sé. Mucha gente lo hace de muchas formas.
Pero no se trata de eso, se trata de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la resurrección de nuestro Señor. Es la base fundamental de predicar el Evangelio. Porque si esto no fuera así, entonces, como dice Pablo, en vano sería predicar el Evangelio y en vano sería nuestra fe. ¿En qué tendríamos fe si Cristo no hubiese resucitado y si nosotros no creyéramos que nosotros un día juntamente con Él también seremos resucitados? Pero lo voy a llevar ahí mismo a 2 de Corintios capítulo 4, un poquito más adelante, verso 14, para que usted vea cómo hay promesa para los que creemos y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, para los que hemos creído en la resurrección de Cristo, aleluya. Dice en el verso 14, 2 de Corintios capítulo 4, 14, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo hablándole a la iglesia. Pablo está hablándole a la iglesia. Nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor, a nosotros también nos va a resucitar un día y nos va a presentar juntamente con vosotros. O sea, toda la iglesia que ha creído, la iglesia que tiene fe, la iglesia que se mantiene creyendo en la resurrección de Cristo, la iglesia que se mantiene celebrando, conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Un día, dice la palabra, que nosotros sabiendo, teniendo esta certeza, este conocimiento de que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Si hemos creído, si tenemos fe y permanecemos hasta el final, nos presentará juntamente con vosotros delante de Jesús, resucitados delante del Maestro, delante del Señor de señores, ahí para estar con Él por una eternidad. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Un día estaremos con Él. Ahora hay una situación ahí. Va a haber dos tipos de resurrección. Y yo, bueno, yo de todos modos voy a resucitar. Hay dos tipos de resurrección o dos resurrecciones que habla la palabra. La primera resurrección es cuando Cristo venga por la iglesia y se van a levantar los justos. Los que creyeron, los que se mantuvieron creyendo en el Señor Jesucristo hasta el día que terminaron su vida sobre la tierra. O los que todavía estén vivos al momento de que Cristo regrese por la iglesia. Pero en esa resurrección tenemos que nosotros tener esa esperanza. Tenemos que creer que un día cuando Cristo venga por la iglesia seremos resucitados para estar con Él. Pero nosotros tenemos que mantenernos. No solamente creyendo en la resurrección de Cristo, pero viviendo una vida resucitada, creyendo y teniendo fe, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Y para esto, le voy a decir algo, para que nosotros estemos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la resurrección de Cristo tiene que transformar nuestras vidas. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Lo voy a llevar a Romanos 6. Vamos ahí a Romanos capítulo 6. Voy a estar moviendo. Son versículos que nos están hablando que la resurrección de Cristo no fue solamente un suceso como cualquier otro suceso. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento que trajo beneficio a la vida de la iglesia y que trajo victoria también a la vida de la iglesia. Del verso 8 al verso 11, capítulo 6. Romanos 6, del verso 8 al verso 11. Gloria a Jesús. Dice la palabra, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él está vivo. Mucha gente lo tiene todavía crucificado. O mucha gente todavía lo tiene colgado ahí en una pared o lo trae colgado en el cuello. Cristo no está muerto, Él está vivo, dice la palabra. Él está vivo. La muerte no se enseñorea más de Él. Verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y si usted se va desde un principio de este capítulo, gloria a Jesús,
Está hablando de una vida nueva, de una vida transformada, una vida que ha muerto al pecado, una vida que se ha entregado al Señor completamente, creyendo, Padre, como dice la palabra, creyendo en la resurrección de Cristo, creyendo en esa transformación que trajo a nuestras vidas, el morir juntamente con Cristo y juntamente con Cristo crucificar la carne y vivir para Él ahora en una vida nueva. Gloria a Jesús. Por el poder que actúa en la resurrección de nuestro Señor y Salvador, por ese mismo poder nuestras vidas son transformadas. Gloria a Jesús. Nuestras vidas son transformadas. Gloria a Dios. Nosotros ya no vivimos para el pecado, nosotros vivimos para Dios. Nosotros no podemos estar nuevamente sujetos a la esclavitud del pecado porque hemos nacido o hemos renacido a una vida nueva. Hemos resucitado a una vida nueva por medio de Cristo Jesús. Usted sabe lo del bautismo. No le quiero hablar de eso ahora en este momento, pero usted sabe lo que es el bautismo, lo que simboliza el bautismo en agua. La sumersión en agua, el salir al agua y salir como una nueva criatura resucitada a una vida nueva. Entonces el poder de la resurrección de Cristo transforma la vida del creyente. Nosotros ya no podemos vivir esclavos al pecado, lo que vivíamos antes. Ahora nosotros hemos resucitado a una vida nueva. Ahora también el poder de la resurrección nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Si nosotros vamos ahí mismo a a Romanos capítulo 8, verso 37. Dice ahí la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosas somos más que vencedores? Le voy a leer los versos 34 y 36 para que usted entienda de qué nos está hablando Pablo. Gloria a Jesús. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, ya no vivo yo, ya no vivo el pecado, ya no vivo en la situación. Ya no vivo para vivir lo que pudiera venir a mi vida para atormentarme, para tratar de derribar mi vida espiritual, sino que ahora estamos muertos todo el tiempo por causa de Cristo. Vivimos para Cristo, ya no vivimos para la carne. Gloria a Jesús. Dice: somos contados como ovejas de matadero. Y dice: antes, en el verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo que resucitó. Porque dice así: ¿quién nos condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar al creyente? ¿Quién? Si Cristo es el mismo que resucitó. El que murió, más el que también resucitó, gloria a Jesús, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y nos empieza a dar unas situaciones que pudieran venir a la vida de la iglesia, pero dice que en todas estas situaciones, en todas estas dificultades, en todas estas tribulaciones, pruebas, angustias, todo lo que pudiera pasar el creyente, en todas estas cosas, somos más que vencedores porque el poder de la resurrección de Cristo nos ha hecho más que vencedores. Gloria a Dios. Porque usted se imagina si nosotros estuviéramos sirviendo a un Cristo muerto, a un Cristo que todavía estuviera en la tumba, ¿qué nos daría a nosotros victoria? ¿Qué nos libraría del pecado? ¿Qué nos haría más que vencedores? Pero Cristo resucitó de entre los muertos, se levantó de esa tumba para que nosotros pudiéramos tener victoria en Él, para que seamos más que vencedores, para que fuésemos más que vencedores. Gloria a Dios. Estas cosas mencionadas del verso 34 al verso 36 no nos pueden derribar, no nos pueden separar del amor de Cristo. En todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Gloria a Jesús. Era algo corto nada más. Lo voy a llevar a Efesios. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1.
una pequeña reflexión que la gente tiene sin importancia. No le dan el valor que tiene a la resurrección de Cristo. Aún mucha iglesia vive como si realmente Cristo no resucitó, como si Cristo no estuviera vivo. Y viven una vida como si realmente nunca hubiesen sido transformados. Entonces, la gente vive así solamente como aparentando nada más, pero realmente no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una vida resucitada para vivirla para Dios, una vida resucitada en Cristo Jesús. Capítulo 1 de Efesios, verso 19 y verso 20. Miren, todas estas cosas que mencionó en Romanos 8:37, que habla de todas estas situaciones que pueden venir para separarnos del amor de Cristo, para derribar nuestra fe, para derribar nuestra vida espiritual, para que realmente perdamos el rumbo, para que seamos personas, como dice la palabra, que comenzaron bien, pero que ahora hemos perdido el camino, hemos perdido el rumbo y hemos torcido realmente la verdad del Evangelio. Para estas cosas dice la palabra en el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria a Jesús. Yo le voy a decir algo. El mismo, aquí lo habla en el versículo, pero nosotros tenemos que entender, el poder que resucitó a Cristo es el mismo que nos sostiene a nosotros como iglesia. Ese mismo poder que se movió para resucitar a Jesús es el mismo poder que se sigue moviendo hoy en la iglesia, que ha creído, que ha permanecido y que tiene fe en la resurrección de Cristo y la esperanza gloriosa de que un día nosotros resucitaremos para estar con Él. Gloria a Jesús. Dice, la cual superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y yo me puse a meditar en este versículo. Este versículo, si usted se pone a meditar, el mismo poder que levantó a Jesús de entre la muerte, el mismo poder que lo hizo resucitar, el mismo poder que lo levantó de aquella tumba y le dio vida nuevamente, ese mismo poder que se movió en él para obrar de esa forma tan milagrosa y tan poderosa, dice que es el mismo poder que opera en nosotros, los que creemos. Es el mismo poder que opera en nosotros los que creemos. Gloria a Jesús. Usted se da cuenta cuando vienen situaciones como lo que mencionaba en Romanos 8:37, Pablo hablando a la iglesia y empieza a dar una descripción de situaciones que pueden venir a la vida de la iglesia para tratar de separarlo del amor de Cristo, de que usted se vaya, que usted mengue en su fe, que usted entre en apostasía, que usted se aparte del camino del Señor. Y dice que ese mismo poder sostiene a la iglesia del día de hoy. Que ese mismo poder que se movió en Cristo Jesús para resucitarle de entre los muertos, es el mismo poder que opera en la vida del creyente. Y yo me ponía a meditar, Señor, es que realmente nosotros como iglesia no hemos creído como debemos de haber creído desde un principio. Si nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra y analizar lo que habla cada versículo, dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que operó en Cristo también va a operar en los que hayamos muerto para el día que Cristo venga por la iglesia, los que hayan muerto en Cristo Jesús, que murieron en esperanza, que murieron en fe, que murieron creyendo. Ese mismo poder va a operar en ellos para levantarles y resucitarles en aquel día glorioso. Y yo me decía, Señor, pero mientras tanto que la iglesia está sobre la tierra, ese mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, es el mismo poder que nos sostiene, que nos guarda, que nos ayuda para que podamos llegar hasta el final. Es ese mismo poder que sustenta la vida de la iglesia. Pero ¿qué está sucediendo con la iglesia? Hay tanto desánimo, hay tanto desaliento,
hay tanta apostasía, tanta cosa entrando, infiltrándose dentro de la iglesia, que realmente lo que Pablo describe en Romanos, o sea, no es nada, porque lo que Pablo estaba describiendo ahí en Romanos, o sea, digo que no es nada de eso ha venido a la vida de la iglesia, sino que han venido, cuando dice la palabra que de su misma concupiscencia son atraídos. Hay muchas cosas entrando en la vida de la iglesia, demasiada mundanalidad, demasiada carnalidad, demasiada entretenimiento, demasiadas situaciones que realmente están ofendiendo a Dios. Yo me ponía a ver ayer una persona haciendo unos comentarios que como alguien puso unos versículos de la Biblia hablando de la resurrección de Cristo, de la Pascua. Y alguien puso ahí que son tradiciones, que son costumbres, que bueno, el huevito, la coneja, que la fertilidad y no sé qué tantas cosas pusieron ahí. Y la gente no quiere decir nada, ¿por qué? Porque la persona se ofende. La persona se siente atacada, la persona se siente ofendida, se siente incómoda con que se les hable la verdad. Pero yo creo que nosotros como iglesia tenemos que empezar a hablar la verdad. Ellos se sienten ofendidos cuando tú les hablas de la realidad, pero ellos no están pensando que realmente ellos están ofendiendo a Dios, tratando de opacar la verdad de la resurrección de Cristo con una coneja y unos huevos, que nada tienen que ver ahí, nada tienen que ver con la resurrección de Cristo. Entonces yo me ponía a meditar y decía, Señor, la iglesia no se puede quedar callada, nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados ante la realidad que estamos viendo. Mire, si usted se pone a analizar todo lo que la acción de gracias, la taparon, la acción de gracias es un día de dar gracias a Dios, la cubrieron con el día del pavo. La Navidad, que fue el día que Cristo vino a este mundo para darnos vida y para venir y planear la crucifixión, de entregarse como ese sacrificio, el nacimiento de Cristo, lo taparon con árboles de Navidad. Lo taparon con luces, lo opacaron. Los acontecimientos que marcaron la vida de nuestro Señor Jesucristo, el mundo o la iglesia secular, la iglesia por allá, la tradicional, ha cubierto esos acontecimientos con paganismo, y la iglesia, mucha iglesia cristiana se está yendo detrás de eso. Realmente, la Biblia no menciona el nacimiento de Cristo, la fecha exacta, pero se dice que en diciembre es el nacimiento de Cristo, pero la iglesia celebra con pinos, celebra con regalos, celebra con luces. Después viene la Semana Santa, el que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la han tapado con el día de la coneja y los huevitos. Con tanta... Entonces yo me ponía a meditar, Señor, el enemigo está tratando de opacar la obra del Señor, los acontecimientos importantes que deben de marcar la vida de la iglesia, lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo, que debe ser fundamento para la vida espiritual de la iglesia. El enemigo está tratando de taparlo con entretenimiento, con paganismo, con tanta cosa celebrándose allá afuera, y la iglesia va detrás de todo ello. Mucha iglesia va detrás de todo ello. Yo vi anuncios de Easter juntos. Yo no sé para ellos qué significa Easter, no lo sé. ¿Qué sentido le dan ellos a Easter? Pero Easter para mí es coneja, el día de la coneja. Pascua, si al menos hubieran puesto Pascua juntos, hubiera sido más aceptable. Pero Easter juntos está hablando de paganismo, porque Easter no se menciona en la palabra. Easter no se menciona en la Biblia, se menciona Pascua, se menciona resurrección, se menciona crucifixión, se menciona todo esto, pero nunca se menciona la palabra Easter. Entonces nos estamos dando cuenta cómo mucha iglesia se está yendo detrás de todo aquello que el enemigo está haciendo para tapar los acontecimientos importantes que deben de marcar la fe de la iglesia. Y yo me ponía a meditar y a pensar, digo, Dios mío, realmente se ha perdido el rumbo, se ha perdido el enfoque, se ha perdido el sentido, realmente se ha perdido todo ello. Pero nosotros que tenemos la verdad del evangelio, que se nos ha enseñado, que se nos ha inculcado esa verdad, tenemos que permanecer en ella.
Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No celebramos conejas, no celebramos huevitos para ir a esconder y entretener a los niños. Glorioso. Yo me ponía a pensar también en este acontecimiento de ir a entretener niños con huevitos y hablarles de la coneja y todo se ve muy bonito, muy colorido y muy entretenido y todo esto. Pero ¿qué de cuando el niño crezca y se dé cuenta que todo es un engaño? ¿Cómo va a quedar usted como padre delante de esos niños que les está inculcando una mentira? Cuando esos niños crezcan y luego si Dios hace la obra en la vida de usted, en la vida de usted como persona individual, y usted quiere inculcarle cosas de Dios, ¿usted cree que ese niño le va a tener confianza a usted cuando toda su vida le ha inculcado mentiras? Y ahora le quiere hablar de Dios. Ese niño va a decir, pues si toda la vida me mentiste, también ahora con las cosas de Dios seguro me estás engañando. Se pierde la confianza, se pierde el rumbo y se pierde el enfoque, gloria a Jesús. Nosotros tenemos que tener fundamento espiritual y uno de los fundamentos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que a través de ella nosotros fuimos afectados de una manera positiva para permanecer en fe, en esperanza, en victoria. Que seamos realmente sustentados por la verdad del Evangelio, gloria a Jesús. Entonces nosotros podemos decir que ese mismo poder que operó en Cristo Jesús para levantarlo de los muertos debe de sostener la vida de la iglesia hasta el día final. Debe de sostener la iglesia hasta que Cristo venga por la misma o que el Señor nos llame a su presencia. Tenemos que permanecer ahí, tenemos que permanecer creyendo que ese mismo poder nos guarda y nos ayuda a nosotros para seguir adelante. Que nosotros estemos seguros que Cristo viene pronto por la iglesia y que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para esperarle. Que estemos anhelantes esperando ese regreso, ese retorno de Cristo, porque si hemos muerto para cuando este acontecimiento suceda, tenemos la esperanza de que seremos resucitados, así como Cristo fue resucitado. Gloria a Jesús. Así que le voy a invitar que se ponga de pie y voy a terminar solamente para hacerle reflexionar. ¿Realmente usted está creyendo la resurrección de Cristo como se debe de creer? ¿Realmente lo tenemos como un fundamento en nuestra vida espiritual, la resurrección de nuestro Señor y tener en nuestra mente que un día, al igual que nuestro Señor Jesucristo fue levantado, nosotros también seremos levantados para estar con Él en una eternidad? Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que meditar, iglesia. Tenemos que meditar, no podemos dejarnos mover por las cosas que el mundo o que el enemigo está moviendo en el mundo para entretener a la iglesia y para distraerla del verdadero enfoque que la iglesia debe de tener. Gloria al Señor. Así que voy a hacer una oración y voy a entregar lugar para que alguien despida. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios de la gloria. Te doy toda la honra y toda la gloria porque tú eres bueno, Dios mío. Padre, gracias, Señor, ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra, Dios de la gloria. Padre Santo, gracias, Dios mío, por la victoria, Dios mío, obtenida a través, Padre, de la resurrección de Cristo, Padre, porque esto es lo que nos sostiene, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza, Dios mío. Padre, esa vida transformada, Señor, Padre de la gloria, esa preparación para que un día, Dios mío, el mismo poder que resucitó a Cristo también a nosotros nos resucite, Dios mío, para estar juntamente contigo allá en el cielo, Padre. Pero entre tanto, Padre, a través de ese poder sostén la vida de tu iglesia, Padre. Sosténla hasta el final, Señor, que podamos llegar creyendo y confiando, Dios mío, Padre de la gloria, que no claudiquemos en el camino, Señor. Padre, que aunque vengan situaciones, Señor, difíciles, Padre, podamos seguir permaneciendo, Dios mío, con nuestra esperanza, Padre gloriosa, Dios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, nos ponemos en tus manos, Dios de la gloria, Padre, el resto del día, Señor. Ayúdanos a reflexionar, Padre. Ayúdanos a meditar, bendito Dios, aleluya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, y a ser agradecidos, Dios mío, porque a través de todo este acontecimiento, Padre, la iglesia tiene vida, Dios mío. La iglesia permanece, Señor. La iglesia está de pie, Dios de la gloria. Gracias, bendito Dios, gracias.
En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Dios mío, tú eres grande, Padre y poderoso, Dios.